Welcome. Es oficial. Yo había caído por el meme de Gentoo Linux. Ayer ya estaba haciendo todo mi tiempo para instalarlo. Hecho, yo voy a instalarlo hoy día de nuevo, pero la cosa es que me sorprendió algo. Yo había olvidado mucho de ese procedimiento de instalar Arch Linux. Y perdona el chango ahí atrás. O me dicen que es un catoro, pero bueno. Yo había olvidado mucho de esa instalación. Yo había visto videos, pero realmente yo no creo que me había caído el 20 de muchas cosas. Y una cosa que estoy dando cuenta es, yo no estoy seguro que me había caído el 20 cuando había instalado inicialmente. Es como había mencionado, el Gentoo fue el primer distro que yo había instalado. Hecho, yo sí sabía de BSD y era algo, o sea, si tú sabes cómo hacer una instalación ahí en el terminal de BSD, es algo muy parecido. Entonces, yo me recuerdo que sí había agarrado, o sea, la idea muy rápido. Y hecho, yo hice una instalación en 2007, creo que fue, tal vez yo compré en 2006, creo. Entonces sí, era 2007 y yo había instalado sin el internet. Y ya luego, ya me recuerdo que sí era algo muy interesante, ¿no? Yo no podía hacer el Wi-Fi funcionar, hay muchas cosas que no quería funcionar. Y pues ahora que estoy instalando de nuevo, pues es muy diferente. O sea, las cosas que yo había aprendido acerca de Linux y todo eso es mucho más que un sistema base. Yo hago mucho más cosas ahí con el compu que yo hacía en ese tiempo. Ahora estoy editando videos, estoy grabando música, muchas cosas, ¿no? Entonces tengo necesidades muy distintas ahora. Entonces, tal vez yo hice una versión funcional de Gentoo Linux. Eso no quiere decir que va a estar nada parecido como va a ser ahorita. Y hecho es como te digo, es hace como 14 años, 13 años, algo así. Yo creo que voy a instalar hoy día otra vez para agarrar el pedo y también para poder hacerlo más rápido en el futuro. Me voy a agarrar me voy a crear unos archivos que voy a poner ahí en mi cuenta de GitLab y yo voy a poder instalarlo más rápido. En Arch Linux me voy a tener una lista de los paquetes que voy a instalar. También yo me voy a guardar el paquete del kernel que voy a compilar para no tener que hacerlo de nuevo. Cosas así me va a guardar mucho tiempo. Yo creo que puedo, o sea, así puedo instalar, o sea, un sistema completo. Un sistema completo de Gentoo dentro de un día. Y pues yo creo que vamos a estar hablando la próxima vez cuando tengo todo mi sistema completo. Y ya luego vamos a estar hablando cuando tengo todo eso guardado, ¿no?
es básicamente todo por hoy. Entonces solo quería hacer un video ahí de mi viaje allí en Linux, porque ciertamente ha caído por el meme. Y como todos los gabachos ya no puedo resistir el café, una buena taza de café. Entonces es básicamente todo por hoy. Espero que se encuentren bien todos y hasta luego.